Pero el primer tema, Villa, que tiene que ver con estas narcomantas, ¿no? En un principio se hablaba de 4, al final son 3. Estas colocadas en diferentes puntos de la ciudad de Tijuana. La primera observada ahí en la zona del Mirador, pues cerca de playas de Tijuana. Playas. Es una manta que pues se la adjudica, o al menos así lo hacen ver o notar en estas pedazos de tela blanca con letras rojas, al Cártel Jalisco Nueva Generación. No es la primera vez que este grupo delictivo, este grupo del crimen organizado que opera en Tijuana, pues hace una amenaza de este tipo a un grupo musical. Este mismo año, en febrero, ya lo había hecho al grupo Arriesgado. En donde se terminó por cancelar e incluso que se separara su vocalista del grupo por los pronunciamientos después de las amenazas del crimen organizado. Hoy es a Peso Pluma que estaría todo indica que va a estar el 14 de octubre en Tijuana. Sí, sería un evento que no es precisamente muy grande, ¿no? En donde se presentaría el exponente de los corridos tumbados, el cual, como tú lo comentas, sería el segundo incidente solamente en el año en el cual se restringiría la posibilidad de que un artista de cierto nivel pudiera ser suspendido. En esta ocasión, llama la atención porque si bien el grupo Arriesgado es conocido en la región, no es precisamente un grupo como el nivel o la talla de popularidad de Peso Pluma, ¿no? Entonces, esto sería una situación mucho más grave, ¿no? Mucho más preocupante. Digo, ambos incidentes son preocupantes, pero en este caso estaríamos hablando de un tema incluso de mayor peso, ¿no? Por lo que representa el propio exponente musical. A mí, ¿sabes qué? Me genera mucho ruido, Villa, que no logren dimensionar esto a nivel nacional. ¿Sí? O sea, lo que está ocurriendo en Tijuana con estas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque ha sido muy claro iba a decir una grosería. Hemos normalizado, Jorge. Sí. Pero además de eso, por ejemplo, vi que las notas las trataban espectáculos, ¿no? O sea, así lo dimensionan como un tema de espectáculos, como una cancelación, una futura cancelación del concierto, cuando realmente no es por ahí, ¿no? Esto es aún más grave de lo que es, porque bueno, una cosa son estas mantas o narcomantas que la verdad yo, por ejemplo, en lo personal no las termino por publicar cuando son directamente hacia algún tipo de funcionario, para no darle tanto juego a estas grupos de crimen organizado y los conflictos que ellos pudieran tener. E incluso, pues bueno, has documentado, Villa, la utilización de grupos alternos que se dedican exclusivamente al hacer y colocar narcomantas, ¿no? Sí, como una empresa aparte, como una especie de outsourcing. Como un Fisamex. Un Fisamex de las básicamente. ¿No? Entonces, es ya todo un tema de presión, un tema de exhibición que hemos visto pues prácticamente todos los años, una por mes prácticamente se avientan, pero esta es diferente. Esta lo que conlleva es mi territorio y nadie va a tocar lo que yo no quiero que toque. Porque uno podría decir, bueno, sí, hacen apología a la violencia, hacen apología al narcotráfico, lo cual es cierto, pero hemos dicho acá, prohibir en el tema musical, ¿no? O en el tema del arte, porque ya tocó Junior H, por ejemplo, tocó Fuerza Régida, y también hablan hacia el Cártel de Sinaloa y hacia el Chapo Guzmán de manera muy abierta y muy directa, y a ellos no hubo una amenaza o un mensaje directo, incluso se tocaron ahí en el Caliente, en un mega espectáculo masivo también de cerca de 30,000 personas. Acá tiene otro componente, y eso es lo que tendría que analizarse e investigarse. Nada ganas suspendiendo temas de seguridad sí, ¿no? Suspendiendo un concierto de este tipo, no sé cómo tú veas, pero a mí se me hace demasiado grave que el Cártel Jalisco Nueva Generación tome estos arranques o estos arrebatos y decir, esta es mi ciudad y aquí nadie toca más lo que yo quiero. Es que al final es la intromisión directa de los grupos delictivos, ya no solo en temas de seguridad, o sea, ya sabemos que los grupos delictivos asumen o se encuentran en otros sectores, ¿no? Ya no solo es, ahora sí que la visión lineal de que ellos cruzan droga a los Estados Unidos o que venden droga realmente en las colonias. Esto ya es la delincuencia organizada y su estructura ya se enfoca también en otras áreas, ¿no? Se involucra en el tráfico de personas, en el lavado de dinero, tienen prestanombres que
que toman decisiones de manera formal en el resto de los ámbitos de la vida, se dedican también a la usura, se dedican a otro tipo de hechos, ¿no? Que son mucho más amplios, se diversifican, y así como el dinero que generan puede dar y rebotar en otros lados, también genera influencia en otros puntos, en decisiones que se toman. Aquí lo delicado, Jorge, que yo estoy de acuerdo contigo en esto que planteas, es con qué naturalidad los gobiernos locales también contemplan esto, ¿no? O sea, una manta, estamos analizando suspenderlo, porque sabemos, es que es como, bueno, si es que el cártel Jalisco o el cártel de Sinaloa no quieren, pues mejor nos evitamos la pena, ¿no? Sí. O sea, ¿qué nivel de terrorismo estamos hablando para que tengamos normalizado? Y no podemos tampoco culpar a la administración municipal por decir, ¿sabes qué? Sí, mejor cancélenlo. Sí, no. O sea, porque estamos hablando no es un tema de enfrentar o de riesgo, sino qué tan arriba o qué tanto se ha crecido la delincuencia organizada como para imponerse al propio gobierno. Porque hay que recordar que los gobiernos, tanto el de Mexicali como el de Tijuana, han intentado prohibir la música regional mexicana para que no se toquen en los lugares públicos. Se van a presentar y quien sí los empieza a analizar o sí genera preocupación, estos son los grupos delictivos, ¿no? O sea, imagínate el grado de la intervención o de la preocupación o del miedo o del crecimiento que tiene un grupo delictivo para atreverse a hacer cuestiones como estas. Y otra cosa, ¿por qué con Peso Pluma sí? ¿Por qué con grupos arriesgados sí y con otros grupos no? Sí, que cantan la misma línea. Que cantan la misma línea. Esto se sabe que hay muchos grupos que tienen financiamiento específico de grupos delictivos. Que así crecieron, ¿no? Que así crecieron. Esto es lo más, no digo que sea lo correcto, pero es común en muchos de estos grupos. No todos, pero sí en muchos. Ahí tiene algún tipo de influencia, que a lo mejor es el segundo término, pero hay algún tipo de influencia o hay un motivo más allá que simplemente la intervención de la música como tal. Porque crece Peso Pluma cantándole al Chapo Guzmán. Así crece su música. Y crece siendo, espero que se entiendan mis palabras, pero contestatario en un festival de Culiacán cantándole al Chapo Guzmán, ¿no? Incluso con la imagen del Chapo Guzmán en el concierto. Así crece su popularidad. Y el financiamiento, pues bueno, también se presume viene directamente de ahí. Y no es que seamos ingenuos, sino simplemente no tenemos un documento que nos diga, aquí está el dinero que le dio, ¿no? Pero bueno, es lo que se presume pasa. Lo que sí es que también, tiene razón Villa, el ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de todas y de todos quienes asistan al lugar, al igual que la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en una mesa de seguridad fue como se determinó que en grupo arriesgado no tocara en el estadio Chevron. Estudios de riesgo tienen que hacerse. En un estudio de riesgo, pero eso se tiene que hacer previo. Ajá, claro. A que hagas toda la promoción. No cuando te colocaron mantas, no cuando en una estación de radio llegaron a poner una corona de rosas, de flores, perdón. Y ni tampoco cuando en una firma de autógrafos llegaron y dispararon. O sea, ese es el nivel de terrorismo que se vive por parte del crimen organizado de, no me haces caso, mira, ahí te va más, y ahí te va más, y ahí te va más. Que es lo que se presume pudiera suceder en el caso de Peso Pluma. Pero, insisto, por ejemplo, leí una nota de proceso diciendo como Chalino y como Valentín Elizalde a Peso Pluma le dicen que no toquen un lugar. Es que esto no se tiene que hacer como una telenovela. Esto es demasiado serio lo que está sucediendo en Tijuana como en otras partes del país, pero específicamente acá, porque por ejemplo, sí tocó en Ciudad de México, ¿no? Sí ha tocado en otros Y hay intervención del cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad de México. Claro, y del cártel de Sinaloa y de prácticamente todos los grupos de cárteles colombianos, ¿no? Entonces sí vemos acá que está sucediendo algo totalmente distinto en Tijuana. En Mexicali, de una manera irresponsable, Omar Landa, cuando administraba el FEX, trajo a Luis R. Conríquez sin hacer y Alfredito Olivas sin hacer un análisis de riesgo de lo que se podía llegar a pasar, ni sentarse con temas de seguridad. Hasta que ahí Pedro Ariel Mendívil se metió y armó todo un equipo especial porque venían este tipo de cantantes. Con esto no quiero decir que estos tipos de cantantes no toquen, de verdad no me malentienda. Pero sí se tiene que hacer un trabajo, un análisis de riesgo de cómo trabajar la seguridad. Acá no, acá parece que se hace todo al revés, Villa, y dices, la voy a hacer una vez cuando, si los amenazan, lo cancelo. Si no, no. Y la alcaldesa hablando de apología del delito y todo, habrá que, de verdad, alcaldesa, yo entiendo que ahí los asesores de comunicación son muy malos, o al menos se meten más en grillas absurdas que en las reales. Pero acá es un tema de que trajo a los Tucanes de Tijuana.
Ya con eso. O sea, los Tucanes de Tijuana hacen apología del delito. Quienes ¿no? estaban prohibidos, por cierto, ¿no? Sí. Políticamente hablando, o en el bajo mundo, por así llamarlo, había una prohibición para que no tocaran. Y bueno, hoy en día ya hasta pueden tocar. Ya los fenómenos han cambiado, la situación ha cambiado. Y fíjate cómo es curioso, ¿no? Porque hay grupos delictivos que abiertamente le cantan, pero varían. O sea, le tocan a un grupo, le tocan a otro delictivo, diversifican su música. Pero hay muchas cuestiones más allá en este tipo de música en específico que se consideran. Y tú lo mencionaste muy bien, de hecho yo lo iba a mencionar. Me ganaste. El tema de Alfredito Olivas y el tema de Luis R. Conríquez. ¿Por qué? Porque la gente solamente va porque lo disfruta. La mayor parte de la gente solamente quiere ir a ver a Peso Pluma nada más porque le gusta su música. Sí. No es por un tema de que va a haber un grupo delictivo que es el que lo trajo o esto, ¿no? Lo mismo con Luis R. Conríquez, lo mismo con Arriesgado, lo mismo con el que dicho Arriesgado tocó aquí también en Mexicali. Incluso el grupo etario, ¿no, Villa? Claro. Sí, exactamente, ¿no? Es por eso por lo que van. O sea, realmente este tipo de conciertos y eventos van dirigidos a la gente. Y al final un grupo delictivo tiene esta posibilidad para suspenderlo. Esto es una afectación o es un ataque hacia las personas. No solo es un tema de no tocas aquí porque es mi ciudad. Es un ataque hacia la gente, pero además te demuestra lo riesgoso que son este tipo de eventos. Y yo estoy de acuerdo contigo. No se tienen que cancelar o no se tienen que prohibir. No se debe prohibir realmente, y menos cuando son expresiones artísticas que puede que no le gustan a muchos, pero son expresiones artísticas. Aquí el problema es lo ligero que ha tomado realmente la autoridad este tipo de cuestiones. Y hoy por hoy esas expresiones artísticas son las más contestatarias. Claro, sí, porque yo lo he comentado, ¿no? El rock lamentablemente lo tenemos muerto en el sentido contestatario, de posturas realmente opositoras serias, salvo hay uno que otro grupito perdido, ¿no? Pero la expresión de protesta, la expresión de insubordinación que hay en este sector, sobre todo en los jóvenes, es este tipo de música. Sí. O sea, y muévenla y puede que no les guste. Y al final de cuentas hablan de corrupción de gobierno, hablan de corrupción de jueces, hablan de corrupción y de enaltecer a un grupo delictivo, pero sí demuestran, o sí por lo menos en sus líricas señalan, hay grupos delictivos que compran conciencias de gobierno. Y de gobierno, ¿no? Del gabacho también. Entonces, sí, exactamente. Y lo dicen claramente y abiertamente y lo dicen en territorio estadounidense. Así es. O sea, no se andan de que no, me prohibieron decir esta palabra y no la voy a decir, y como grupos mexicanos de rock, ¿no? Incluso lo que en algún momento terminó siendo el hip hop mexicano, lo dejó de ser, ¿no? Salvo uno que otro representante de rap, pero ya no lo sé. Lo que se habla en las calles lo han adoptado estas nuevas grupos. Y eso le digo, no quiere decir que a usted, como no le gusta, ya que Peso Pluma jamás se presente, ¿no? Ni tampoco de que no es ni nuestro grupo preferido, lo estamos defendiendo. Pero sí el concepto musical, de arte y de todo lo que se maneja. Puede ser algo que no guste. Pero al final del día es masivo, ¿eh? O sea, y es el grupo representativo mexicano de mayor proyección en todo el mundo. No hay otro que tenga mayor proyección que él. Vaya, ni Luis Miguel, si me lo permite, hoy por hoy tiene mayor proyección. Con Luis Miguel no te metas. Oye, ni Arjona, y ni Arjona es mexicano, ¿no? Ni Jorge Drexler, que es uruguayo. Ni Maná. Ni Maná. Aunque lo moleste el doc de CMFO. Sí, ahorita están enfurecidos, ¿no? Está enfurecido. Esperemos que no esté haciendo un autopsia en este momento porque va a haber problemas. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.